que los integrantes de la agrupación musical fueron privados de su libertad alrededor de las 22 horas. ¿Supiste lo que hiciste, verdad? Eso me escucha. Ya saben lo que tienen que hacer. Córtenle bien la cara, no se maltrate, la voy a mandar. Avísenme R1, carretera 20 nacional. Imaginen cantar una canción y que esa fuera tu sentencia de muerte. Eso fue lo que les pasó a varios de los artistas que te presentaremos en este top, porque hay corridos que no solo cuentan historias, sino que despiertan la furia de quienes no toleran ser mencionados. En este video te presento 5 de los corridos más peligrosos que se han escrito, algunos prohibidos por su crudeza, otros porque cantarlos en el lugar equivocado ha terminado en sangre, y todos tienen algo en común: son considerados una amenaza real. Yo creo que solamente la realidad ellos la saben, y si no sabemos quién es el asesino, pues mucho menos vamos a saber qué fue lo que pasó. Avanzamos directo con un corrido que no es para cualquiera, sino una confesión cruda y sin filtros. Compuesto en 2015 por Mario El Cachorro Delgado, El Mercenario es la voz de un sicario que no solo narra su historia, sino que lanza una advertencia helada al que ose traicionarlo. Desde la primera línea, la amenaza se siente tan real que eriza la piel. Córtenle bien. Que no se maltrate. La voy a mandar. Aquí no hay lugar para metáforas ni eufemismos. La violencia se muestra en su forma más brutal. En hieleras, disparos a la cabeza para asegurar que no quede nada vivo, y un juramento de venganza inquebrantable. El sicario incluso revela su clave, un símbolo poderoso y territorial. Mi clave empieza con R, termina con R, y soy de Culiacán. Esa frase no es solo una marca de identidad, sino un grito que afirma dominio y lealtad en un mundo donde cada detalle puede significar la vida o la muerte. ¿Supiste lo que hiciste, verdad? Eso quería escuchar. Ya saben lo que tienen que hacer. Pónganle en una hielera y escríbanle afuera, vuélvanlo a intentar. El Mercenario también muestra la realidad de los corridos por encargo, donde cada verso es un mensaje directo para amigos y enemigos, un lenguaje de lealtad, miedo y castigo. No se ocultan nombres. Menciona abiertamente a figuras como Ismael y Joaquín Guzmán, a quienes rinde respeto y jura defender el imperio que construyeron. Este corrido es más que música. Es una advertencia sonora que hiela la sangre, una ventana sin censura al lado más oscuro y brutal del narcocorrido. Soy un mercenario a la hora de pelear. Avanzamos rápidamente con el siguiente corrido, uno que hizo temblar a las más altas esferas del poder en México. No necesitó nombres directos para señalar con precisión y sin temor a quién apuntaba su crítica. El Circo de los Tigres del Norte es una metáfora cruda y penetrante que retrata el desmoronamiento de un gobierno envuelto en corrupción, ambición desmedida y abuso del poder. A simple vista, parece la historia de dos hermanos que dirigen un espectáculo. Pero basta escuchar con atención para que esa metáfora se desplome y deje al descubierto la verdad oculta, una denuncia directa contra Carlos Salinas de Gortari y su hermano Raúl. El circo es mucho más que un show, es símbolo de manipulación, de alianzas oscuras y de poder absoluto que controla todo a su paso. Entre Carlos y Raúl eran los dueños de un circo. Por eso es que yo le he pedido a mi hermano que haga una explicación detallada, que utilizó documentación falsa. Este corrido encierra dos teorías que durante años han circulado en susurros entre periodistas, analistas y la gente común. La primera, y quizá la más explosiva, que desde los albores del negocio de las drogas, los gobiernos han sido parte esencial del mismo, ya sea para controlar cárteles, hacer alianzas secretas o incluso participar directamente en el tráfico y lavado de dinero. La segunda teoría, igual de peligrosa, nos dice que todo es una gran simulación. El circo es un montaje para hacerle creer a la población que se trabaja por el bienestar del país, mientras en las sombras se reparten los recursos, las plazas y los negocios turbios. Con esta lectura, cada verso cobra un nuevo significado: la desaparición del dinero, los cierres selectivos de otros circos, el dominio absoluto de ciertas plazas. El circo no es solo una canción, es un retrato mordaz del México político, una denuncia cantada con guitarras y acordeón que reveló lo que muchos sabían, pero pocos se atrevían a decir tan claro. Porque en este país, a veces los corridos no matan, pero sí incomodan.
Y eso, en México, puede ser igual de peligroso. Que llegue otro circo y otra vez la misma trance. En el puesto número 3 no tenemos un solo corrido, sino dos, y un escenario que parece maldito: Reynosa, Tamaulipas. Fue ahí donde, hace apenas unos días, ocurrió algo que estremeció al mundo de la música regional. 5 músicos del grupo Fugitivo fueron ejecutados. Un crimen que revivió viejos fantasmas, que desenterró una herida que parecía cerrada, pero nunca lo estuvo del todo. Una de las versiones más escalofriantes apunta a que la tragedia se desató por un solo error: entonar El Dueño del Palenque, una canción prohibida, una canción que muchos aseguran está dedicada a Nemesio Oseguera Cervantes, uno de los capos más poderosos y temidos del país. Y lo hicieron en el peor lugar posible, en tierra de un grupo rival. Ese corrido, con sus letras desafiantes y claras referencias al poder del personaje, pudo haber sido interpretado como una provocación, un mensaje mal entendido, o demasiado bien entendido. Y ahí, en pleno evento, la música se cortó, y la sangre habló. Pero lo más inquietante es que esta historia ya había ocurrido antes. Hace casi 18 años, el escenario fue el mismo: Reynosa, y la víctima, una leyenda: Valentín Elizalde. El Gallo de Oro subió al escenario y cantó, como tantas veces, A mis enemigos, un corrido cargado de mensajes y referencias, dicen, hacia Joaquín Guzmán. Lo hizo frente a una audiencia que incluía a miembros de La Última Letra, el grupo rival por excelencia en ese momento. Minutos después, su camioneta fue interceptada. La escena fue brutal, y el país entero amaneció en shock. Una camioneta se convierte en blanco del grupo de asesinos. El cantante grupero Valentín Elizalde, conocido como el Gallo de Oro, y 2 de sus escoltas fueron víctimas de un ataque premeditado. 2 casos, mismo lugar, mismo patrón, una canción que no debía ser cantada, un territorio equivocado, una vida apagada sin aviso. Porque en México, cantar también puede ser un acto de guerra. Y los escenarios, a veces, se convierten en campos minados, donde un acordeón puede detonar más que un arma, y un verso equivocado puede costarte todo. En Reynosa, cantar lo indebido no es solo un riesgo, es una sentencia. Buenas noches a toda la gente de la ciudad de León, Sonora, saludos para el resto de León, la gente de Navajoa, la gente de Guatabampo. Pero eso no es todo, porque el Dueño del Palenque no solo revivió el pasado, lo cambió todo en el presente. Hace apenas unos meses, Los Alegres del Barranco interpretaron esta canción en el Auditorio Telmex, uno de los recintos más importantes del país. El resultado fue inmediato: protestas, señalamientos y una ola de censura que no se detuvo. Desde entonces, los corridos comenzaron a ser vetados en varios estados de México. Se cancelaron conciertos, se modificaron reglamentos y hasta autoridades de Estados Unidos revocaron visas a artistas vinculados con este tipo de música. Todo por una canción, porque en México, cantar también puede ser un acto de guerra. Y los escenarios a veces se convierten en campos minados, donde un acordeón puede detonar más que un arma, y un verso equivocado puede costarte todo. No muy lejos del caso anterior, nos topamos con otro corrido que en su momento fue dinamita pura. Una canción que, si se escuchaba en el lugar equivocado, podía costarte la vida. Estamos hablando de El Escolta, interpretado por Beto Quintanilla, también conocido como el mero león del corrido. Este tema se volvió popular a inicios de los años 2000, pero su verdadero peso no estaba en el ritmo ni en el nombre del artista, sino en lo que decía sin miedo alguno. Sin rodeos, el corrido se presenta como una exaltación abierta a La Última Letra, uno de los grupos más violentos y temidos en la historia criminal de México. Sus versos son una proclamación de lealtad, un retrato de un soldado dispuesto a morir por su jefe, el patrón, en una guerra sin cuartel. Y aunque hoy esta organización ya está prácticamente extinta, hubo un tiempo en que mencionar su nombre, aunque fuera en una canción, era suficiente para incendiar un evento, cerrar un local o provocar una tragedia. Lo que hizo de este corrido un riesgo real fue el contexto. Veníamos de la muerte de Valentín Elizalde en Reynosa, una ciudad marcada por la violencia entre facciones rivales. En ese ambiente, cantar El Escolta no era entretenimiento, era una postura,
Una provocación. Cualquier DJ, músico o fan que pusiera esta canción fuera de las zonas controladas por la última letra sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Y más aún si lo hacía en tierras dominadas por grupos enemigos. Era una incitación directa, un canto de guerra. Hoy en día la canción sobrevive como una pieza más del repertorio de Beto Quintanilla. Pero hace unos años era casi una amenaza pública. Una canción que, como su título lo dice, era... Porque cantar no siempre es inofensivo, y en México hasta un verso puede ser tu sentencia. Mando, avísenme R1, carretera 20 nacional. Soy del grupo de los Zetas que cuidamos al país. Al que se atraviesa, somos sanguinarios. En el puesto número 5, nos topamos con un corrido que marcó un antes y un después en el género. Una canción que no solo estremeció a quienes la escucharon, sino que puso en alerta a las autoridades, a los medios y hasta a las estaciones de radio. Una advertencia cantada, una amenaza disfrazada de ritmo. Hablamos de Sanguinarios del M1, del movimiento alterado. Desde los primeros segundos no hay metáforas, no hay sutilezas. Solo una declaración brutal. Aquí manda la sangre. Y quien no lo entienda, se muere. Este corrido no es una historia con moraleja, ni un homenaje a la valentía como los viejos corridos tradicionales. Es una exhibición de poder, una glorificación del miedo, una pieza construida para imponer respeto o terror. Sanguinarios del M1 fue lanzado en una de las etapas más oscuras para México, cuando la violencia del crimen organizado había rebasado todo límite imaginable. Y mientras el país intentaba no desmoronarse, surgía un nuevo estilo de música que dejaba atrás la figura del héroe popular para poner en primer plano a sin piedad. Este corrido es considerado uno de los pioneros del llamado movimiento alterado, un subgénero que no buscaba contar historias, sino infundir miedo. Letras crudas, nombres reales, métodos de ejecución y una narrativa pensada para dejar claro quién mandaba. No es casualidad que este tema fuera vetado en múltiples estados. No es casualidad que las autoridades lo señalaran como apología directa de la violencia. Y no es casualidad que, durante años, quien lo cantaba sabía perfectamente que se estaba alineando con una de las caras más oscuras del narco. Porque este corrido no solo menciona sustancias y ejecuciones, también nombra a líderes criminales de alto perfil, dejando claro de qué lado estaba la canción y quién debía temerle. Sanguinarios del M1 no fue hecho para entretener, fue hecho para marcar territorio, para que, con solo sonar en una bocina, todos supieran a quién pertenecía ese espacio. Y durante años logró exactamente eso, imponer silencio, a gritos. Hoy sigue siendo un símbolo de los años más crudos del narcocorrido, y aunque muchos lo ven como parte de una época musical, otros no olvidan lo que representaba. Un país donde hasta la música tenía sangre en las manos. Y así llegamos al final de este viaje por los corridos prohibidos. Esas canciones que no solo narran historias, sino que exponen realidades ocultas, peligros y verdades que muchos prefieren callar. Desde la crudeza de El Mercenario, pasando por la crítica mordaz de El Circo, hasta los relatos que estremecen territorios enteros, hemos visto cómo la música se convierte en un arma de poder y denuncia. Gracias por acompañarme y ser parte de esta exploración profunda y sin filtros. Me encantaría saber qué corrido te impactó más y qué historias te gustaría que abordáramos en futuros videos. No olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para seguir descubriendo juntos el mundo de los corridos y su historia. Hasta la próxima, cuídate mucho y sigue escuchando con atención, porque detrás de cada canción hay una historia que merece ser contada. Nos vemos pronto.